Antes de que existieran las pirámides, antes de que los faraones fueran dioses vivientes y antes de que los templos de piedra se alzaran como montañas artificiales, hubo algo que lo hizo posible todo. Y si entiendes esto, entenderás Egipto. Porque la historia del antiguo Egipto no empieza con un rey, ni con una guerra, ni con un monumento. Empieza con un secreto más grande, un río que convirtió el desierto en vida y el tiempo en eternidad. Mucho antes de las pirámides, antes de los faraones y antes de los grandes templos de piedra, hubo un río, el Nilo. En medio de un territorio dominado por el desierto, este río largo y predecible se convirtió en la columna vertebral de una de las civilizaciones más duraderas de la historia humana. Egipto no nació por casualidad. Nació gracias al ritmo del Nilo. Cada año el río se desbordaba, inundaba las tierras cercanas y dejaba tras de sí una capa fértil de limo oscuro. Cuando las aguas retrocedían, el suelo estaba listo para sembrar. Este ciclo natural permitió agricultura estable en un entorno que, sin el río, habría sido casi inhabitable. Las primeras comunidades que se asentaron en sus orillas aprendieron rápidamente a observar y aprovechar ese ciclo. La agricultura trajo estabilidad, la estabilidad permitió crecimiento, y el crecimiento dio paso a organización. Porque cuando un pueblo deja de luchar por sobrevivir cada día, empieza a pensar en construir. Durante miles de años antes de la unificación política, existieron pequeños asentamientos a lo largo del valle. Estas comunidades desarrollaron técnicas agrícolas, domesticaron animales y comenzaron a construir estructuras simples de barro y madera. No eran todavía un imperio, pero ya estaban sentando las bases de una sociedad compleja. Una sociedad que aprendía a medir el tiempo, a planificar cosechas y a coordinar trabajo colectivo. Con el tiempo, estos asentamientos comenzaron a organizarse en regiones más grandes. El valle se dividió en dos zonas principales, el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto al norte, en el delta donde el río se abre hacia el Mediterráneo. Cada región desarrolló identidad propia, símbolos y gobernantes locales. Ya no eran solo aldeas, eran comunidades con poder, con rivalidades y con ambición. La geografía favorecía la cohesión. El Nilo funcionaba como autopista natural. Viajar por el río era más sencillo que atravesar el desierto. Esto permitió intercambio constante entre regiones. El comercio interno fortaleció conexiones culturales y poco a poco lo que antes era disperso empezó a sentirse como parte de un mismo mundo. Pero el Nilo no solo unía, también exigía organización. La necesidad de gestionar las crecidas del río impulsó cooperación. Controlar agua, organizar canales y distribuir tierras requería liderazgo. La administración nació como respuesta práctica. Y cuando la administración aparece, aparece también el Estado. Con el tiempo, el poder se concentró. Surgieron líderes regionales cada vez más fuertes. Finalmente, alrededor del año 3100 antes de nuestra era, se produjo la unificación del Alto y Bajo Egipto bajo un solo gobernante. Un país dividido se volvió uno, y en ese momento nació el Egipto dinástico. El faraón no era simplemente un rey, era considerado representante divino en la tierra. Gobernar Egipto no era solo administrar territorio, era mantener el equilibrio cósmico, conocido como Ma'at, orden, justicia y armonía universal. Si el faraón mantenía la Ma'at, el mundo seguía funcionando. Si fallaba, el caos podía regresar. Desde el principio, política y religión estuvieron unidas. Egipto se convirtió en algo único. Una civilización donde gobernar era un acto sagrado y donde cada cosecha, cada templo y cada ceremonia estaban conectados con el universo. La escritura apareció como herramienta administrativa. Los jeroglíficos no eran solo arte decorativo, eran sistema de registro. Permitirían conservar historia, leyes y rituales durante milenios. Lo que antes se perdía en la memoria oral, ahora podía quedar fijado para siempre. Egipto comenzó como sociedad agrícola organizada, pero pronto se convertiría en algo mucho más grande. Una civilización capaz de construir monumentos que desafiarían el tiempo. Y todo empezó con el río. Tras la unificación del Alto y Bajo Egipto, el poder comenzó a consolidarse en torno a la figura del faraón. Con el paso de las primeras dinastías, el Estado egipcio se volvió más estable, más organizado y más ambicioso. Así comenzó
lo que hoy conocemos como el Reino Antiguo, una etapa que marcaría para siempre la imagen de Egipto en la historia. El faraón no era solo un gobernante político, era considerado hijo de los dioses, intermediario entre el cielo y la tierra. Su misión era mantener la Ma'at, el equilibrio universal. Si el orden se rompía, el caos podía regresar. Por eso, su autoridad era absoluta, pero también sagrada. Durante esta etapa, la administración del Estado se perfeccionó. Se organizaron provincias llamadas nomos, cada una dirigida por funcionarios que respondían al poder central. La recaudación de impuestos en forma de grano y trabajo permitió sostener proyectos monumentales. Y fue precisamente en esta etapa cuando comenzó la construcción de las primeras grandes pirámides. La arquitectura funeraria evolucionó gradualmente. Las primeras tumbas reales eran mastabas, estructuras rectangulares de adobe. Pero con el faraón Djoser, alrededor del siglo XXVII a.C., se produjo una innovación revolucionaria. Su arquitecto, Imhotep, diseñó la primera pirámide escalonada en Sáqqara. No era todavía la pirámide lisa que todos imaginamos, pero fue el primer gran monumento de piedra de la historia. Representaba un salto tecnológico y simbólico. Las pirámides no eran simples tumbas, eran declaraciones de poder eterno. El faraón, incluso después de la muerte, debía seguir gobernando en el más allá. Su tumba debía garantizar su ascenso al cielo y su transformación divina. Con el tiempo, la técnica se perfeccionó. Las pirámides pasaron de escalonadas a lisas. El punto culminante llegó con las grandes pirámides de Giza, construidas durante la Cuarta Dinastía. La Gran Pirámide, atribuida al faraón Keops, fue durante milenios la estructura más alta construida por el ser humano. Su precisión matemática y alineación astronómica demuestran conocimiento técnico avanzado. Contrario a muchos mitos modernos, estas pirámides no fueron construidas por esclavos encadenados. Las evidencias arqueológicas indican que participaron trabajadores organizados, muchos de ellos campesinos que trabajaban durante las temporadas en que el Nilo inundaba los campos. El Estado podía movilizar miles de personas gracias a planificación, logística y excedentes agrícolas. Alimentar y coordinar esa fuerza laboral requería administración eficiente. Las pirámides formaban parte de complejos funerarios más amplios, que incluían templos, calzadas y tumbas secundarias. No eran estructuras aisladas, sino centros ceremoniales completos. El Reino Antiguo también fue una época de estabilidad cultural. El arte seguía reglas estrictas. Las figuras humanas se representaban con proporciones establecidas. La uniformidad transmitía orden. La escritura jeroglífica se utilizaba en monumentos y tumbas. Los textos funerarios comenzaron a desarrollarse, con fórmulas mágicas destinadas a proteger al faraón en el más allá. Sin embargo, esta etapa de grandeza no duró eternamente. Con el tiempo, el poder central comenzó a debilitarse. Los gobernadores provinciales ganaron autonomía. Las sequías afectaron la producción agrícola. El equilibrio político empezó a fracturarse. La era de las grandes pirámides simboliza el momento en que Egipto alcanzó una centralización extraordinaria, pero incluso las civilizaciones más sólidas enfrentan ciclos. El reino antiguo fue monumental, pero no eterno. Tras siglos de estabilidad y construcción monumental, el reino antiguo comenzó a mostrar señales de desgaste. El sistema que había permitido levantar las pirámides dependía de una administración central fuerte, recursos agrícolas estables y una figura faraónica incuestionable. Cuando esos pilares empezaron a debilitarse, el equilibrio se rompió. Uno de los factores clave fue el creciente poder de los gobernadores provinciales, conocidos como nomarcas. Con el paso de las generaciones, estos funcionarios locales acumularon riqueza y autonomía. Aunque formalmente seguían bajo autoridad del faraón, en la práctica comenzaron a actuar con independencia. Al mismo tiempo, Egipto dependía profundamente del ciclo del Nilo. Si las inundaciones eran insuficientes durante varios años consecutivos, la producción agrícola caía drásticamente. Evidencias paleoclimáticas indican que hubo periodos de sequía prolongada que afectaron gravemente al suministro de alimentos. Cuando el hambre se extiende, la autoridad se cuestiona. Si el faraón es garante del orden cósmico y la fertilidad del río falla, su legitimidad espiritual puede verse debilitada. El poder central perdió capacidad de coordinación. La administración se fragmentó.
Las grandes obras monumentales se detuvieron. El país, que había estado unificado bajo una sola autoridad fuerte, entró en una etapa de división política. Este periodo se conoce como el primer periodo intermedio. No fue una era de completa oscuridad o colapso absoluto, pero sí de fragmentación. Varias ciudades compitieron por la supremacía. El norte y el sur quedaron bajo control de distintas dinastías rivales. En lugar de un único faraón dominante, surgieron gobernantes regionales que reclamaban legitimidad. El conflicto no fue necesariamente constante guerra abierta, pero sí una competencia prolongada por el control del valle. Sin embargo, incluso en este periodo de crisis, la cultura egipcia no desapareció. La escritura continuó, las prácticas funerarias siguieron evolucionando, el arte adoptó estilos regionales, mostrando cierta diversidad que antes estaba más centralizada. Paradójicamente, la descentralización permitió mayor expresión local. Las tumbas provinciales comenzaron a mostrar escenas de vida cotidiana con mayor detalle. La cultura no colapsó, se transformó. Las experiencias de crisis dejaron lecciones. Egipto había comprobado que la centralización excesiva sin equilibrio regional podía generar tensiones. También había aprendido que la estabilidad dependía tanto de la naturaleza como de la política, ¿no? Finalmente, desde el sur, un gobernante logró imponerse sobre sus rivales y reunificar el país. Esta reunificación marcó el inicio de una nueva etapa, el Reino Medio. El primer periodo intermedio demuestra que Egipto no fue una línea continua de grandeza sin interrupciones. Fue una civilización capaz de fragmentarse y volver a unirse. El caos no destruyó Egipto, lo obligó a reinventarse, y esa capacidad de reconstrucción sería una de sus mayores fortalezas a lo largo de 3000 años de historia. Después de décadas de fragmentación política y competencia regional, Egipto volvió a unificarse bajo un nuevo liderazgo fuerte procedente del sur. Esta reunificación no fue simplemente un regreso al pasado, sino el inicio de una etapa más madura, con lecciones aprendidas de la crisis anterior. El Reino Medio comenzó cuando un gobernante logró derrotar a sus rivales del norte y restablecer la unidad territorial. Con ello, la figura del faraón recuperó autoridad, pero ahora con una administración más equilibrada entre centro y provincias. El poder central fue reconstruido con mayor control sobre los nomarcas. Las provincias siguieron existiendo, pero el faraón reforzó supervisión y limitó la autonomía excesiva que había contribuido a la caída anterior. Esta etapa se caracterizó por estabilidad interna y expansión controlada. Egipto volvió a mirar más allá de sus fronteras naturales. Se realizaron campañas militares hacia Nubia, al sur, para asegurar rutas comerciales y recursos minerales, especialmente oro. El comercio internacional también se intensificó. Expediciones viajaron hacia el Levante y regiones del Mar Rojo. Egipto no era una civilización aislada. Estaba conectada con redes más amplias del mundo antiguo. El Reino Medio fue también una etapa de desarrollo cultural significativo. La literatura floreció. Textos narrativos, poemas y reflexiones morales comenzaron a registrarse con mayor profundidad. La escritura ya no se utilizaba solo para administración o ritual, sino también para expresión intelectual. En el ámbito religioso hubo cambios importantes. La idea del más allá dejó de estar reservada exclusivamente al faraón. Con el tiempo, personas no reales comenzaron a incorporar textos funerarios en sus tumbas. La esperanza de vida eterna se democratizó en cierta medida. Las prácticas funerarias se adaptaron. Las pirámides continuaron construyéndose, pero ya no con la monumentalidad del reino antiguo. Se priorizó eficiencia y seguridad frente a saqueos. La arquitectura siguió siendo importante. Se levantaron templos y fortalezas, especialmente en las fronteras. La defensa del territorio se convirtió en prioridad estratégica. La agricultura continuó siendo el núcleo económico. Se ampliaron sistemas de irrigación y se mejoró el control del agua. La experiencia de crisis anterior había enseñado la importancia de gestión hídrica eficaz. El arte del Reino Medio muestra mayor naturalismo en algunas representaciones. Los faraones ya no siempre aparecen idealizados como jóvenes eternos. En ocasiones se les representa con rasgos más realistas, reflejando responsabilidad y carga del poder. Sin embargo, la estabilidad no era permanente. Hacia el final del Reino Medio comenzaron a aparecer nuevos desafíos. Pueblos extranjeros comenzaron a asentarse en el delta del Nilo.
la administración central volvió a debilitarse gradualmente. Con el tiempo, una nueva etapa de fragmentación se aproximaría. Pero el Reino Medio dejó algo crucial. Demostró que Egipto podía caer y levantarse, podía aprender de sus errores y reorganizar su poder. La civilización del Nilo no era frágil, era adaptable, y esa adaptabilidad le permitiría alcanzar todavía mayores alturas en el futuro. Después del esplendor y estabilidad del Reino Medio, Egipto volvió a entrar en una fase de debilitamiento político. El poder central comenzó a fragmentarse y la autoridad del faraón perdió fuerza en varias regiones. Esta situación abrió la puerta a una transformación profunda en el equilibrio del Valle del Nilo. Durante este periodo, grupos procedentes del cercano Oriente comenzaron a asentarse en el delta oriental del Nilo. No llegaron necesariamente como invasores en un primer momento, sino como migrantes y comerciantes que poco a poco consolidaron presencia política. Con el tiempo, uno de estos grupos, conocidos hoy como los Hicsos, logró establecer dominio sobre el Bajo Egipto. Fundaron su propia capital en el delta y adoptaron muchos elementos culturales egipcios para legitimarse como gobernantes. El término Hicsos significa aproximadamente gobernantes extranjeros. No destruyeron completamente la cultura egipcia, de hecho, la adoptaron en gran parte. Usaron títulos faraónicos y mantuvieron tradiciones administrativas. Sin embargo, su origen no egipcio marcaba una ruptura en la continuidad política tradicional. Mientras el norte estaba bajo control hicso, el sur permanecía gobernado por dinastías egipcias locales. Egipto volvió a dividirse, esta vez entre una autoridad extranjera en el delta y gobernantes nativos en Tebas en el Alto Egipto. Este periodo fue tenso, pero también transformador. Los hicsos introdujeron nuevas tecnologías militares que cambiarían el futuro de Egipto: el carro de guerra tirado por caballos y ciertos tipos de armas más avanzadas. Estas innovaciones militares, inicialmente ventaja de los hicsos, serían más tarde adoptadas y perfeccionadas por los propios egipcios. En Tebas, los gobernantes del sur comenzaron a organizar resistencia. La rivalidad entre norte y sur se intensificó. Con el paso de las generaciones, el conflicto dejó de ser simple coexistencia y se convirtió en guerra abierta. Un gobernante tebano inició campañas militares para expulsar a los hicsos del delta. La lucha no fue inmediata ni sencilla, pero finalmente los gobernantes del sur lograron recuperar el control total del territorio. La expulsión de los hicsos no fue solo victoria política, fue una transformación psicológica. Egipto había sido gobernado por extranjeros. Esa experiencia cambió su visión estratégica. A partir de entonces, la seguridad fronteriza se convirtió en prioridad permanente. El recuerdo del dominio hicso influyó directamente en la siguiente etapa histórica: el Reino Nuevo. Egipto no volvería a limitarse a defenderse dentro de sus fronteras naturales. Aprendió que debía proyectar poder hacia el exterior. El segundo periodo intermedio no fue solo una crisis. Fue la antesala del momento más expansivo y poderoso de toda la historia egipcia. Tras la expulsión de los hicsos, Egipto no volvió simplemente a su modelo anterior. La experiencia de haber sido dominado por extranjeros transformó profundamente su mentalidad política y militar. Los nuevos faraones comprendieron que la mejor defensa era la expansión. Así comenzó el Reino Nuevo, la etapa más imperial, ambiciosa y militarmente activa de la historia egipcia. El poder se consolidó nuevamente en manos del faraón, pero esta vez con un ejército profesional fortalecido. Egipto adoptó y perfeccionó el uso del carro de guerra y desarrolló una fuerza militar mucho más organizada que en épocas anteriores. Las campañas militares ya no eran solo defensivas. Se dirigieron hacia el sur, asegurando Nubia y sus ricos recursos de oro. También avanzaron hacia el noreste, entrando en contacto y conflicto con potencias del Levante. Egipto se convirtió en un verdadero imperio territorial. Los faraones del Reino Nuevo no eran solo líderes religiosos y administrativos, eran comandantes militares activos. Algunos dirigían campañas personalmente, dejando registros de sus victorias grabados en templos y monumentos. Las riquezas obtenidas de estas campañas, tributos, metales, ganado, bienes exóticos, fortalecieron la economía egipcia y financiaron construcciones monumentales. El Reino Nuevo también marcó un cambio en la arquitectura funeraria.
En lugar de grandes pirámides visibles desde kilómetros, los faraones comenzaron a enterrarse en tumbas excavadas en la roca, en el Valle de los Reyes. Esta decisión respondía al deseo de proteger las tumbas de saqueadores. El culto a Amón, especialmente en Tebas, alcanzó enorme importancia. El templo de Karnak se convirtió en uno de los complejos religiosos más grandes del mundo antiguo. La arquitectura sagrada alcanzó dimensiones monumentales. La figura del faraón se representaba ahora no solo como gobernante divino, sino como conquistador universal. Relieves en templos muestran escenas de batalla, con el faraón derrotando enemigos en pose simbólica. La diplomacia también fue parte fundamental del imperio. Egipto estableció tratados con potencias vecinas, intercambió regalos y concertó matrimonios diplomáticos. El poder no era solo fuerza militar, era también negociación estratégica. El Reino Nuevo vio el ascenso de algunos de los nombres más conocidos de la historia egipcia, figuras que aún hoy resuenan en la memoria colectiva. Fue la etapa de máximo esplendor político, militar y artístico. Pero también sería una etapa de cambios religiosos radicales y tensiones internas que pondrían a prueba la estabilidad imperial. Egipto había aprendido a expandirse, había aprendido a dominar. Ahora estaba en la cima de su poder. Y como ocurre a menudo en la historia, la cima también es el punto donde comienzan nuevas transformaciones. En el apogeo del Reino Nuevo, Egipto no solo fue un imperio militar poderoso, sino también un escenario de transformaciones políticas y espirituales profundas. Entre los faraones más llamativos de esta etapa se encuentran figuras que rompieron moldes tradicionales y dejaron huellas únicas en la historia. Una de ellas fue Hatshepsut, una mujer que gobernó como faraón en un mundo dominado por hombres. No fue simplemente regente temporal, sino que adoptó plenamente el título y los símbolos del poder real. Se representó con atributos masculinos tradicionales del faraón, incluida la barba ceremonial. Su gobierno no se caracterizó por grandes campañas militares, sino por estabilidad interna y prosperidad económica. Impulsó expediciones comerciales especialmente hacia la tierra de Punt, trayendo riquezas exóticas y fortaleciendo el prestigio del reino. Hatshepsut también promovió arquitectura monumental. Su templo funerario en Deir el-Bahari es una de las obras más elegantes del antiguo Egipto, integrado en la montaña con simetría y armonía impresionantes. Su reinado demostró que el poder faraónico podía sostenerse sin guerra constante. Sin embargo, tras su muerte, muchos de sus monumentos fueron alterados o borrados parcialmente, posiblemente por intentos de restaurar una narrativa masculina tradicional del poder. Pero si Hatshepsut rompió moldes políticos, Akenatón rompería moldes religiosos. Akenatón introdujo una transformación radical en la religión egipcia. Hasta entonces, Egipto había sido profundamente politeísta, con múltiples dioses y templos distribuidos por todo el territorio. Sin embargo, este faraón promovió el culto casi exclusivo a Atón, el disco solar. No fue simplemente una reforma religiosa menor, fue un cambio profundo que redujo la importancia de otros dioses, especialmente Amón, cuyo clero había acumulado enorme poder. Akenatón trasladó la capital a una nueva ciudad construida específicamente para el culto a Atón. Esta ciudad, diseñada desde cero, reflejaba su visión religiosa y política. En el arte también se produjo una ruptura. Las representaciones del faraón y su familia adoptaron un estilo más naturalista y menos idealizado. Se muestran escenas íntimas, gestos familiares y formas corporales diferentes a la tradición clásica. Este periodo es uno de los más intrigantes de la historia egipcia. Algunos lo interpretan como una forma temprana de monoteísmo, otros como un intento político de debilitar al poderoso clero de Amón. Sin embargo, tras la muerte de Akenatón, la reforma no sobrevivió mucho tiempo. Los faraones posteriores restauraron el culto tradicional y abandonaron la nueva capital. La experiencia dejó claro que, aunque el faraón tenía autoridad divina, alterar demasiado el equilibrio religioso tradicional podía generar inestabilidad. El Reino Nuevo fue época de expansión y poder, pero también fue escenario de experimentos políticos y religiosos audaces. Egipto no era estático, era una civilización capaz de innovar, incluso en lo más sagrado. Si hay un nombre que simboliza el poder y la grandeza del Egipto faraónico, ese es Ramsés II. Su reinado fue largo, ambicioso
y profundamente propagandístico. Gobernó durante más de 6 décadas, algo excepcional en la antigüedad, y durante ese tiempo consolidó su imagen como uno de los grandes faraones guerreros y constructores. Ramsés II heredó un imperio fuerte, pero también enfrentó amenazas externas, especialmente en el norte. En esa región se encontraba otra gran potencia del mundo antiguo, el imperio hitita. Ambos estados competían por el control de territorios estratégicos en Siria y el Levante. El enfrentamiento más famoso de su reinado fue la batalla de Kadesh. Fue uno de los combates mejor documentados de la antigüedad. Los relieves y textos egipcios presentan al faraón como héroe solitario que derrota a sus enemigos en un momento crítico. Sin embargo, los estudios históricos modernos indican que la batalla fue más bien un empate estratégico. Ninguno de los dos imperios logró victoria decisiva. Pero lo interesante no es solo la batalla, sino lo que ocurrió después. Ramsés II y el rey hitita firmaron uno de los tratados de paz más antiguos que se conocen en la historia escrita. Este acuerdo selló una alianza duradera y marcó un cambio hacia la diplomacia como herramienta de equilibrio internacional. Más allá del ámbito militar, Ramsés II fue un constructor incansable. Erigió templos monumentales a lo largo del Nilo, ampliando complejos religiosos ya existentes y levantando nuevas obras impresionantes. Entre sus construcciones más icónicas se encuentran los templos de Abu Simbel, tallados directamente en la roca, con colosales estatuas que representan al faraón sentado, vigilando el horizonte del sur. Su nombre fue grabado en monumentos por todo el territorio. A veces incluso se apropió de obras anteriores, añadiendo su cartucho para reforzar su legado. Comprendía perfectamente el poder de la imagen y la memoria. Durante su largo reinado, Egipto mantuvo estabilidad interna y prestigio internacional. Sin embargo, tras su muerte, comenzaron a aparecer señales de desgaste estructural. Los reinados posteriores fueron más cortos, la presión de nuevos pueblos en el Mediterráneo oriental aumentó. Los llamados pueblos del mar comenzaron a desestabilizar regiones enteras. El sistema imperial, que había alcanzado su máxima expansión, empezó a mostrar signos de tensión. Ramsés II representa la cima del poder egipcio, pero también marca el inicio del largo descenso. Como ocurre en muchas civilizaciones, el punto de mayor esplendor precede lentamente al cambio. El Reino Nuevo había brillado con intensidad. Ahora comenzaba a enfrentarse a desafíos que pondrían a prueba su resistencia. Después del largo y poderoso reinado de Ramsés II, Egipto seguía siendo una gran potencia, pero la estabilidad ya no era tan sólida como parecía. El imperio había alcanzado su máxima expansión territorial, pero mantener un dominio tan amplio exigía recursos constantes, ejército fuerte y administración eficaz, y esos pilares comenzaron a debilitarse. Uno de los principales desafíos vino del exterior. En el Mediterráneo oriental se produjo una gran inestabilidad. Diversos grupos, conocidos colectivamente como los pueblos del mar, comenzaron a desplazarse y atacar regiones costeras. No solo afectaron a Egipto, sino que contribuyeron al colapso de varias civilizaciones de la Edad del Bronce. Egipto logró resistir algunas de estas invasiones, pero el coste fue alto. Las campañas militares agotaron recursos, las fronteras eran cada vez más difíciles de controlar. Al mismo tiempo, el poder interno empezó a fragmentarse. El clero del dios Amón, especialmente en Tebas, había acumulado enorme riqueza y autonomía. En algunos momentos, los sumos sacerdotes llegaron a ejercer poder casi equivalente al del faraón. La centralización que había caracterizado al Reino Nuevo comenzó a desmoronarse. El país volvió a dividirse entre el norte y el sur en términos de poder real, aunque nominalmente seguía unificado. Los reinados se volvieron más breves y menos influyentes. La autoridad faraónica perdió parte de su aura sagrada. La legitimidad, que durante siglos había sido incuestionable, empezó a erosionarse. Las dificultades económicas también aumentaron. Hay registros de huelgas de trabajadores en el Valle de los Reyes, uno de los primeros casos documentados de protesta laboral en la historia. Esto demuestra tensiones sociales crecientes. Las tumbas comenzaron a ser saqueadas incluso poco tiempo después de los enterramientos. La incapacidad del Estado para proteger los sepulcros reales era un síntoma claro de debilitamiento estructural. Con el tiempo, Egipto entró en lo que se conoce como el tercer período intermedio.
El poder volvió a fragmentarse entre dinastías rivales y gobernantes regionales. Egipto dejó de ser un imperio expansivo y pasó a ser una potencia regional más vulnerable. En los siglos siguientes, el país sería gobernado por dinastías de origen libio, nubio y posteriormente enfrentaría invasiones extranjeras. El ciclo histórico se repetía. Egipto había demostrado una capacidad extraordinaria para renacer tras crisis anteriores. Pero esta vez el contexto internacional era más complejo. Nuevas potencias emergían en el Mediterráneo y el Cercano Oriente. El imperio que había dominado amplios territorios ahora debía concentrarse en sobrevivir. El declive no fue instantáneo, fue lento, gradual y marcado por transformaciones internas. El Reino Nuevo representó el punto más alto del poder egipcio. Y su final marcó el inicio de una nueva etapa, donde Egipto ya no sería siempre el actor dominante, pero aún quedaban siglos de historia por recorrer. Tras el declive del Reino Nuevo, Egipto dejó de ser el imperio expansivo que había dominado territorios en Asia y Nubia. Sin embargo, la civilización no desapareció. Continuó evolucionando en un escenario cada vez más complejo, donde nuevas potencias emergían alrededor del Mediterráneo y el Cercano Oriente. Durante el llamado Tercer Período Intermedio, el poder se fragmentó nuevamente. Dinastías de origen libio gobernaron partes del país, mientras que en el sur, en Nubia, surgió un reino fuerte que miraba hacia el norte con ambición. Eventualmente, los gobernantes nubios lograron conquistar Egipto y establecer lo que se conoce como la dinastía cushita. Estos faraones, procedentes del sur, adoptaron plenamente la cultura egipcia. Restauraron templos, reforzaron tradiciones y se presentaron como legítimos herederos del antiguo orden. Sin embargo, la estabilidad volvió a verse amenazada por una nueva potencia emergente, el Imperio Asirio. Desde Mesopotamia, los asirios expandieron su dominio militar hacia el oeste y finalmente invadieron Egipto. El enfrentamiento fue duro. Las fuerzas asirias lograron ocupar el país durante un tiempo, marcando una etapa de dominación extranjera directa. Egipto ya no era el conquistador, sino el conquistado. Tras la retirada asiria, Egipto recuperó brevemente independencia bajo nuevas dinastías locales. Fue un último intento de restaurar grandeza pasada. Se promovieron construcciones, se reforzó la tradición religiosa y se intentó consolidar el poder interno. Pero el escenario internacional estaba cambiando rápidamente. En el siglo VI a.C., otra gran potencia avanzó hacia el valle del Nilo, el Imperio Persa. Los persas conquistaron Egipto y lo integraron como una provincia más de su vasto imperio. Aunque permitieron continuidad de ciertas prácticas religiosas y administrativas, la autonomía política egipcia quedó limitada. Egipto pasó a formar parte de un sistema imperial mucho más amplio que se extendía desde Asia Central hasta el Mediterráneo. Aún así, la identidad egipcia no se extinguió. Los templos continuaron funcionando, los sacerdotes siguieron practicando rituales. La lengua egipcia evolucionó, pero permaneció viva. La historia del Egipto tardío es la historia de una civilización que, aunque ya no dominaba, se adaptaba constantemente a nuevos contextos de poder. El país que había sido centro del mundo antiguo ahora era una pieza dentro de imperios más grandes. Pero aún quedaba un capítulo decisivo, uno que conectaría a Egipto con el mundo griego y posteriormente con Roma. La historia del Nilo aún no había terminado. En el año 332 a.C., Egipto volvió a cambiar de manos. El imperio persa, que había gobernado el país como una provincia más de su vasto territorio, fue derrotado por un joven conquistador procedente de Macedonia, Alejandro Magno. Cuando Alejandro entró en Egipto, no fue recibido como invasor hostil, sino como libertador frente al dominio persa. Los sacerdotes egipcios lo reconocieron como faraón legítimo. Esta proclamación no fue un simple gesto político, significaba integrarlo en la tradición sagrada del poder egipcio. Alejandro visitó el oasis de Sigua, donde el oráculo de Amón lo reconoció como hijo del dios. Este acto consolidó su imagen divina ante los egipcios. Aunque su estancia fue breve, dejó una marca duradera. Fundó una nueva ciudad en la costa mediterránea, Alejandría. Esta ciudad se convertiría en uno de los centros culturales más importantes del mundo antiguo. Diseñada con planificación griega, pero asentada en suelo egipcio, representaba el inicio de una nueva etapa híbrida. Tras la muerte prematura de Alejandro, su vasto imperio se fragmentó entre sus generales. Egipto
quedó en manos de Ptolomeo, uno de sus comandantes más cercanos. Así comenzó la dinastía tolemaica. Los Ptolomeos eran de origen griego, pero gobernaron Egipto durante casi 3 siglos adoptando el título de faraón. Mantuvieron templos tradicionales, financiaron cultos egipcios y se representaron en estilo faraónico en monumentos. Sin embargo, la administración y la élite gobernante eran mayoritariamente griegas. Alejandría se convirtió en capital política y cultural, desplazando el centro tradicional del poder hacia el norte. La ciudad albergó la famosa Biblioteca de Alejandría, símbolo del conocimiento universal. Filósofos, científicos y estudiosos acudían desde distintas regiones del Mediterráneo. Durante este periodo, Egipto vivió una mezcla cultural intensa. Tradiciones griegas y egipcias coexistieron, se influyeron y se transformaron mutuamente. La religión también adoptó formas híbridas, como el culto a Serapis, una deidad que combinaba elementos de ambas culturas. Sin embargo, la dinastía tolemaica enfrentó constantes conflictos internos y externos. Luchas familiares por el poder debilitaron la estabilidad. Al mismo tiempo, una nueva potencia crecía en el oeste: Roma. La última figura destacada de esta dinastía fue Cleopatra VII. Inteligente, estratégica y políticamente hábil, intentó mantener la independencia egipcia mediante alianzas con líderes romanos. Su historia ha sido envuelta en mito y romanticismo, pero en esencia fue la última gobernante que intentó preservar la autonomía de Egipto frente al creciente poder romano. Tras su derrota y muerte en el año 30 a.C., Egipto fue incorporado al Imperio Romano. Con ello, terminó oficialmente la era faraónica. Después de más de 3.000 años de historia dinástica, el país del Nilo dejaba de ser gobernado por faraones, pero su cultura, su religión y su legado ya habían marcado profundamente el mundo antiguo, aunque la era de los faraones terminó oficialmente. Con la incorporación de Egipto al Imperio Romano, la civilización del Nilo no desapareció. Su influencia continuó expandiéndose, transformándose y dejando una huella profunda en culturas posteriores. Durante el dominio romano, muchos templos egipcios siguieron activos. Las prácticas religiosas tradicionales persistieron durante siglos. Incluso cuando el cristianismo comenzó a extenderse por la región, elementos culturales egipcios permanecieron integrados en la vida cotidiana. Pero el legado de Egipto va mucho más allá de su continuidad local. En el mundo grecorromano, Egipto fue visto como una tierra de sabiduría antigua. Filósofos griegos viajaron al valle del Nilo en busca de conocimiento. La imagen de Egipto como civilización ancestral influyó en la percepción cultural del Mediterráneo clásico. La arquitectura monumental egipcia también dejó una impresión duradera. Obeliscos fueron trasladados a Roma como símbolos de poder imperial. Siglos más tarde, durante el Renacimiento y la era moderna, el arte y los símbolos egipcios volverían a despertar fascinación. La escritura jeroglífica, que durante siglos fue un misterio, finalmente fue descifrada en el siglo XIX gracias al estudio comparado de inscripciones trilingües. Este descubrimiento permitió reconstruir la historia egipcia desde sus propias fuentes, no solo desde relatos externos. La arqueología moderna reveló ciudades enterradas, templos colosales y tumbas intactas. El hallazgo de la tumba de Tutankamón en el siglo XX despertó una nueva ola de interés global por la civilización faraónica. El conocimiento egipcio en astronomía, matemáticas y medicina fue estudiado y reinterpretado por culturas posteriores. Aunque no todo se transmitió de forma directa, su influencia formó parte del legado científico del mundo antiguo. El concepto de Estado centralizado, con administración organizada, recaudación estructurada y monumentalidad simbólica, dejó un modelo temprano de organización política compleja. Incluso hoy, las pirámides siguen siendo uno de los símbolos más reconocibles del mundo. No solo representan arquitectura antigua, representan la capacidad humana de planificar a largo plazo y construir para la eternidad. La cosmovisión egipcia, basada en equilibrio, orden y armonía, sigue siendo objeto de estudio filosófico. La idea de Maat, justicia y orden universal es un concepto que trasciende su contexto histórico. Egipto no fue una civilización breve, fue una civilización milenaria. Sobrevivió a sequías, invasiones, divisiones internas y transformaciones políticas. Cayó como imperio, pero nunca desapareció como cultura.
El Valle del Nilo fue escenario de una de las historias más largas y continuas del mundo antiguo, y su legado, aún hoy, continúa inspirando, fascinando y enseñando. Para comprender verdaderamente el antiguo Egipto no basta con observar sus monumentos o sus guerras. Hay que entender cómo pensaban, cómo concebían el universo, cómo interpretaban el tiempo, la vida y la muerte. Para los egipcios, el mundo no era un lugar caótico sin sentido. Era un sistema ordenado que debía mantenerse en equilibrio. Ese equilibrio tenía un nombre, Ma'at. Representaba justicia, armonía, verdad y estabilidad. El faraón gobernaba no solo para administrar territorio, sino para mantener ese orden cósmico. El caos tenía también su nombre, Isfet. Era el desorden, la mentira, la destrucción. Toda acción humana debía contribuir a evitar el regreso del caos primordial. Esta visión impregnaba cada aspecto de la vida. La agricultura dependía del equilibrio del Nilo. La política dependía del equilibrio social. Incluso la moral individual estaba ligada a la Ma'at. La muerte no era vista como final absoluto. Era una transición. El ser humano estaba compuesto por múltiples dimensiones espirituales. El cuerpo físico, pero también el Ka, la fuerza vital, el Ba, la personalidad espiritual, y otros aspectos que debían mantenerse unidos tras la muerte. Por eso, el cuerpo debía preservarse mediante la momificación. No era simple ritual macabro. Era requisito para que el espíritu pudiera reconocer su forma y continuar existiendo en el más allá. El juicio tras la muerte era una idea central. El corazón del difunto era pesado frente a la pluma de la Ma'at. Si el corazón era más ligero o equilibrado, el alma podía acceder al campo de los juncos, una versión idealizada de la vida terrenal. Si fallaba el juicio, el alma era destruida. Esta concepción moral implicaba responsabilidad individual. La conducta en vida tenía consecuencias eternas. El tiempo, para los egipcios, no era lineal como en muchas culturas modernas. Era cíclico, el sol moría cada noche y renacía cada mañana. El Nilo se retiraba y volvía a inundar. El orden podía romperse y restaurarse. La arquitectura monumental reflejaba esta obsesión por la permanencia. Construir en piedra era desafiar el paso del tiempo. Grabar nombres en monumentos era asegurar memoria eterna. Los templos no eran solo edificios religiosos, eran microcosmos del universo. Su diseño representaba la creación del mundo desde el caos acuático hasta el orden estructurado. La escritura jeroglífica también tenía dimensión sagrada. Las palabras no solo describían la realidad, la influían. Nombrar era dar existencia. Incluso en la vida cotidiana, la espiritualidad estaba presente. Amuletos, fórmulas protectoras y rituales domésticos formaban parte del día a día. El antiguo Egipto fue una civilización obsesionada con la eternidad, pero no una eternidad abstracta, una eternidad ordenada, una eternidad donde el equilibrio debía mantenerse constantemente. Por eso sus monumentos nos siguen hablando hoy. No fueron construidos solo para su tiempo, fueron construidos para siempre. Durante más de 3 milenios, Egipto no fue simplemente un territorio gobernado por faraones, fue una civilización que aprendió a dialogar con el tiempo. Y esa es una de las razones por las que, incluso hoy, cuando pensamos en el mundo antiguo, Egipto aparece como una presencia inmensa, como si nunca se hubiera ido del todo. Mientras otras culturas surgían y se apagaban como destellos breves en la historia, el antiguo Egipto permanecía. Cambiaba de dinastía, de capital, de estilo artístico, incluso de dioses predominantes, pero nunca dejó de ser Egipto. Su continuidad es uno de los mayores misterios y al mismo tiempo uno de sus mayores logros. Porque permanecer tanto tiempo no es solo cuestión de poder, sino de sistema, de mentalidad, de capacidad para adaptarse sin perder identidad. Todo comenzó con un río. El Nilo no solo dio agua y fertilidad, dio ritmo, dio calendario, dio previsibilidad. En un mundo donde la naturaleza podía ser impredecible y violenta, el Nilo ofrecía un patrón, y sobre ese patrón los egipcios construyeron una cultura basada en el orden. Ese orden no era solo una idea bonita o una filosofía, era supervivencia. Porque si el agua subía y bajaba cada año, si la tierra se volvía fértil tras la crecida, entonces había que organizarse, había que medir,
repartir, almacenar, planificar, y de esa necesidad práctica nació un concepto que se convirtió en el corazón de todo: la Ma'at. La Ma'at no era solo un principio religioso, era una forma de entender el mundo. Significaba equilibrio, justicia, armonía, verdad, estabilidad. Gobernar era mantener la Ma'at. Vivir era respetar la Ma'at. Morir era rendir cuentas ante la Ma'at. Este es uno de los aspectos más fascinantes de Egipto. Su civilización se construyó sobre la idea de que el caos siempre está al acecho y que la misión humana es sostener el orden. Por eso, cada templo egipcio no era solo un edificio, sino una representación del universo. Cada columna tallada imitaba plantas del delta primigenio. Cada sala, cada pasillo, cada santuario estaba pensado como un viaje simbólico desde lo exterior hacia lo sagrado. Un camino desde el mundo humano hacia el centro del cosmos. Construir no era solo arquitectura, era cosmología hecha piedra. Los egipcios comprendieron algo que pocos líderes de la historia han entendido con tanta claridad. El poder no solo se ejerce en el presente, se proyecta hacia el futuro. Por eso grababan sus nombres en obeliscos. Por eso alineaban monumentos con las estrellas. Por eso convertían la muerte en un acto público, un evento que debía garantizar continuidad. No era solo una obsesión con el más allá, era una estrategia de eternidad. El faraón debía seguir existiendo, porque su existencia no era solo personal, era política y cósmica. Pero si algo debemos recordar es que el antiguo Egipto no fue únicamente grandeza monumental, no fue solo piedra y oro, fue también vida cotidiana, campesinos trabajando la tierra, artesanos puliendo joyas y tallando estatuas, escribas inclinados sobre papiros, niños aprendiendo signos y normas, familias enteras viviendo bajo un ritmo marcado por el sol y el río. Egipto era sobre todo organización humana. Fue guerra, sí, fue conquista y fue dominación, pero también fue comercio, diplomacia y tratados de paz. Fue innovación técnica, fue literatura, fue medicina, fue matemática aplicada a la supervivencia. A veces tendemos a imaginar Egipto como una civilización congelada en una imagen, una pirámide, un faraón, una momia. Pero Egipto fue un organismo vivo, cambió continuamente, aprendió, se reinventó. Y esa capacidad de reinventarse es lo que le permitió durar tanto. Piensa en su historia como una serie de ciclos. Egipto conoció la gloria del reino antiguo y el silencio tras su caída. Vivió el renacimiento del Reino Medio, más pragmático y equilibrado. Alcanzó la expansión imperial del Reino Nuevo, con faraones guerreros y templos gigantescos. Y luego enfrentó un mundo cambiante, con invasiones, fragmentaciones internas y presiones externas que lo obligaron a transformarse una y otra vez. Resistió invasiones, fue gobernado por extranjeros, se mezcló con Grecia, se integró en Roma y, aún así, cuando pensamos en Egipto no pensamos en derrota, pensamos en permanencia, pensamos en una civilización que dejó marcas tan profundas que ni siquiera los conquistadores pudieron borrar. Y aquí aparece algo importante. Aunque Egipto fue conquistado muchas veces, su cultura tenía una fuerza absorbente. Los gobernantes extranjeros terminaban adoptando símbolos egipcios, participando en rituales, financiando templos, presentándose como faraones, porque para gobernar Egipto no bastaba con ocuparlo, había que entrar en su lógica sagrada, había que convertirse, al menos en apariencia, en parte de Egipto. Por eso, incluso en épocas de dominación extranjera, la identidad egipcia seguía respirando, en la lengua, en los rituales, en el arte, en los templos que seguían funcionando, y más tarde, en la fascinación del mundo por su historia. Quizá esa sea una de las grandes enseñanzas del antiguo Egipto, que el ser humano siempre ha buscado algo más allá de su propia vida, que ha querido dejar huella, que ha querido entender su lugar en el universo. Los egipcios respondieron a esa inquietud construyendo para el infinito. Construyendo no solo monumentos, sino también un sistema cultural que pudiera resistir al caos. Y lo lograron, porque hoy, miles de años después, seguimos pronunciando sus nombres. Keops, Hatshepsut, Ramsés, Cleopatra. Seguimos descifrando sus palabras. Seguimos caminando por los mismos templos que ellos pisaron.
seguimos mirando sus estatuas y sintiendo que hay algo en ellas que todavía está vivo, una voluntad de permanencia. El tiempo pasó, los imperios cayeron, las arenas cubrieron ciudades enteras, pero Egipto sigue aquí, no como poder político, sino como símbolo, símbolo de permanencia, símbolo de civilización, símbolo de la capacidad humana de transformar un río en historia y la historia en eternidad. Si miramos el antiguo Egipto con distancia histórica, hay algo que lo distingue de muchas otras civilizaciones. Su relación con el tiempo no era ansiosa, era estructurada. No vivían obsesionados con el futuro incierto, ni aterrados por el pasado perdido. Vivían dentro de un ciclo, y ese ciclo les daba seguridad. Cada amanecer era la confirmación de que el orden seguía intacto. El sol, Ra, atravesaba el cielo durante el día y descendía al inframundo por la noche para vencer a las fuerzas del caos. Si al día siguiente volvía a salir, significaba que el equilibrio se mantenía. Este simple fenómeno natural se convirtió en una narrativa cósmica que explicaba la existencia. Y cuando una civilización logra convertir la naturaleza en símbolo, logra estabilidad mental. Egipto entendía que el universo era frágil, pero también repetitivo. El Nilo se retiraba y regresaba. Las estaciones cambiaban. La vida nacía, moría y renacía. La muerte no era ruptura definitiva, sino transición dentro de un sistema mayor. Por eso, la obsesión con la preparación para el más allá no era miedo. Era planificación. La momificación no era un acto macabro. Era tecnología espiritual. Preservar el cuerpo significaba garantizar identidad. Sin cuerpo no había continuidad. Sin nombre no había memoria. Y sin memoria no había eternidad. La palabra escrita tenía poder porque fijaba existencia. Si tu nombre estaba grabado en piedra, seguías vivo en el recuerdo del universo. Esa es una idea profundamente sofisticada para una civilización tan antigua, la conciencia de que la memoria es inmortalidad. También por eso destruían los nombres de ciertos faraones considerados ilegítimos. Borrar el nombre era borrar la existencia. Era una segunda muerte. La política egipcia, por tanto, no era solo lucha por territorio, era lucha por memoria. Pero no todo era solemnidad. La vida cotidiana egipcia tenía alegría, música, celebraciones, festivales religiosos que unían a la población. Las representaciones en tumbas muestran banquetes, danza, pesca, escenas familiares. No eran un pueblo sombrío obsesionado únicamente con la muerte. Eran un pueblo que celebraba la vida precisamente porque la veía como parte de algo eterno. En las escuelas de escribas, los jóvenes aprendían no solo a escribir, sino a pensar dentro del sistema. La educación formaba administradores capaces de sostener el orden estatal. La burocracia egipcia fue una de las más eficientes del mundo antiguo. Sin esa organización, ninguna pirámide habría sido posible. Egipto también entendía el equilibrio de poder. El faraón era divino, pero necesitaba sacerdotes. Los sacerdotes necesitaban recursos. Los recursos dependían del campesinado. Y el campesinado dependía del Nilo. Todo estaba interconectado. Cuando uno de esos elementos fallaba, el sistema temblaba. Por eso, la historia egipcia está marcada por ciclos de centralización y fragmentación. Cuando el equilibrio se rompía, surgían crisis. Pero esas crisis no destruían la civilización por completo, la obligaban a reorganizarse. Esa es quizá la mayor lección histórica de Egipto, la resiliencia estructural. Incluso cuando fue conquistado por asirios, persas, griegos o romanos, el núcleo cultural sobrevivió. Los templos siguieron funcionando, las creencias se adaptaron, la lengua evolucionó, la identidad permaneció. La grandeza de Egipto no fue solo arquitectónica, fue mental. Fue una civilización que comprendió que el poder más duradero no es el militar, sino el simbólico. Las pirámides siguen en pie porque fueron construidas con piedra, sí, pero también porque fueron construidas con una idea poderosa, que el orden puede vencer al caos si se sostiene colectivamente. Y quizá por eso nos sigue fascinando tanto, porque en el fondo, el antiguo Egipto responde a una pregunta que sigue siendo actual. ¿Cómo puede una sociedad organizarse para perdurar? Ellos lo hicieron combinando naturaleza, religión, política, arquitectura y memoria en un único sistema coherente. Un sistema que no aspiraba solo a gobernar un territorio,
Aspiraba a sostener el universo. Y esa ambición profundamente humana es lo que convierte al antiguo Egipto en algo más que una civilización antigua. Lo convierte en un espejo en el que todavía podemos mirarnos. Y después de todo este recorrido, después de atravesar más de 3000 años de historia, guerras, dioses, faraones, templos, crisis y renacimientos, queda una pregunta. ¿Por qué Egipto sigue fascinándonos? Porque el antiguo Egipto no fue solo una civilización poderosa, fue una civilización consciente del tiempo. Entendió algo que muchas sociedades modernas aún están intentando comprender, que el verdadero poder no es dominar durante un instante, sino perdurar. Egipto nació del Nilo, pero no fue el río lo que lo hizo eterno. Fue su capacidad para organizarse, para creer en un orden superior, para convertir la naturaleza en símbolo, la muerte en transición y la memoria en inmortalidad. Mientras otros imperios conquistaban por ambición, Egipto construía para la eternidad. Sus monumentos no fueron levantados solo para impresionar a sus contemporáneos. Fueron diseñados para resistir milenios, para hablarle al futuro, para enviarnos un mensaje que todavía hoy podemos escuchar si sabemos mirar. Ese mensaje no está solo en las pirámides, está en la idea de la Ma'at, el equilibrio. Está en la disciplina administrativa que permitió sostener un Estado durante siglos. Está en la resiliencia que les permitió caer y levantarse una y otra vez. Está en la convicción de que cada acción humana tiene peso, incluso después de la muerte. Egipto fue conquistado muchas veces, fue gobernado por extranjeros, cambió de idioma, de religión dominante, de estructura política, pero nunca dejó de ser un referente cultural. Porque las civilizaciones verdaderamente grandes no desaparecen cuando pierden el poder político, se convierten en símbolo. Hoy seguimos pronunciando sus nombres, seguimos estudiando sus textos, seguimos caminando entre sus templos con la sensación de que algo allí trasciende el tiempo. Las arenas cubrieron ciudades, los imperios se sucedieron, el mundo cambió por completo, pero las pirámides siguen en pie, y eso no es casualidad. Son el recordatorio de que el ser humano, incluso en la antigüedad más remota, fue capaz de pensar a escala milenaria, fue capaz de imaginar su lugar en el universo y dejar una huella deliberada. Egipto no fue perfecto, no fue inmune al conflicto, a la desigualdad ni al error, pero logró algo extraordinario. Construir una identidad tan fuerte que ni el paso de los siglos pudo borrarla. Quizá por eso seguimos regresando a su historia, porque en ella encontramos una pregunta que todavía nos hacemos hoy. ¿Qué queremos que permanezca cuando nosotros ya no estemos? Los egipcios respondieron construyendo en piedra, respondieron organizando su mundo alrededor del equilibrio, respondieron creyendo que el orden debía defenderse cada día. Y esa respuesta, miles de años después, todavía resuena. El Nilo sigue fluyendo, el desierto sigue rodeando el valle, el sol sigue saliendo cada mañana, como lo hacía hace 5000 años. Y en ese ciclo eterno, la historia de Egipto continúa hablándonos, no como un eco del pasado, sino como una lección sobre permanencia, memoria y humanidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través del antiguo Egipto. Y recuerda, la historia no es solo lo que ocurrió, es lo que decidimos conservar. Nos vemos en el próximo viaje por el tiempo.